después no, me amigué bastante el año pasado con todos los documentos, porque llegó un momento que si no, no podía leer casi a nadie. Buen día, profesora. Buen día, ¿Cómo compañeros. están? Buen día, profe. Bien, ¿todas turno mañana? Sí. Sí, porque ayer invité a las chicas que con esto de la gripe y de los hisopados, se dio vuelta a la casa. Entonces mi hija estaba usando la net y yo me fui a usar la otra, la computadora, que le compramos una pantallita, qué sé yo. Y no me podían ver. No sé por qué no andaba la cámara, y si no me ven, la clase no tiene sentido. Hola, profe, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, va. Hola, profe. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, esperamos unos minutitos porque ingresamos todos temprano. Está bueno si empezamos, si se van uniendo temprano. Yo ya 9 menos 10 tengo lista el aula. Entonces, si todas entran rápido, ya a las 9 podemos empezar. Profe, mientras le puedo hacer una consulta. Haga. Resulta que a mí me desactivaron algunas clases y entre ellas la suya, por la superposición horaria. Yo le escribí a la preceptora, pero todavía no me la activaron. Quería informarle que por eso no tengo ni idea de nada de la materia porque me la desactivaron. A ver. Para. ¿Quién fue la que? Miriam Mencia. Bien, Mencia. Turno mañana. Bueno, voy a ver si te puedo activar. Ay, sería Porque genial. si estás ingresada en la lista, si no te tienen que ingresar ellos. Pero si estás ingresada en la lista, yo no tengo problema, te activo directamente desde la lista, así como estoy desactivando a la gente que quedó del año pasado. Es más, ha aparecido, yo no sé por qué, gente que ya está recibida hace por lo menos 3 años. Claro. Sí, sí, lo que pasa es que, no sé, creo que está confundida la preceptora, porque hablamos con la jefa de área y nos dijo que no hiciéramos cambio horario, que las cursáramos igual los que teníamos una materia del año pasado con superposición. Pero parece que la preceptora no lo entendió, le mandé un mail y todo, le dijo que no. Bueno, yo después igualmente le digo que sí, porque le mando un no, sí, porque la verdad que en esta situación, aunque tengan superposición horaria, a mí me parece que les conviene seguir en el horario que están, porque total, la mayoría de las clases son asincrónicas. claro. Incluso yo la vez pasada les dije que si ustedes tienen inconveniente el miércoles a la mañana, yo normalmente, por ejemplo, esta misma clase la voy a repetir el viernes a las 11 de la mañana, entonces pueden entrar en otro horario. Y los martes a la tarde estoy con las chicas de primaria de segundo. Entonces, si cuando tienen que hacer alguna consulta, quieren estar en la clase a través del Meet, no necesariamente tiene que ser en el horario que ustedes están.
Y convengamos que no sabemos si este año nosotros vamos a volver a la presencialidad, al menos hasta, yo dudo mucho, desconfío demasiado que hasta después de agosto vayamos a volver, al menos lo que es educación, ¿no? Nosotros. Así que aprovechen mientras puedan. Sí, Lo único que siempre les sugiero es no la hagan. Si quieren presentarse libres, preséntense. Pero es muy, muy raro si cuando se presentan libres, si no se preparan con alguien que haya cursado la materia, que la puedan dar. no voy a presenciar todas las clases. Por eso le estoy pidiendo a los profesores uno por uno. Dale, dale. Ahora cuando... con el día de hoy, con mi estado, después me voy a quedar sentada en la computadora un buen rato. Muchísimas gracias, profe. No, por favor. Bueno. Ante todo les iba a comentar, pues nosotros ya tuvimos, al menos tuvimos suerte de que tuvimos un encuentro la semana pasada, ¿no? Llegamos a tener un encuentro vieron que yo puse que no iba a corregir los trabajos más de 3 veces. Eso creo que se los comenté justamente porque el año pasado llegué a corregir trabajos 6 y 7 veces. Y eso llega un momento en que se imaginan que uno termina con la cabeza explotada porque es demasiado trabajo. Entonces, lo que les iba a decir, cuando ustedes tengan alguna duda con respecto a lo que están haciendo, con respecto al tema, no envíen el trabajo si no están seguras, porque van a perder una oportunidad. Más vale aprovechar la mensajería y si tienen alguna duda, consúltenla primero para que la corrección después más vale verlo en una mensajería y que ustedes después manden la actividad y no que gasten una corrección, digamos. Bueno. La semana pasada habíamos estado viendo operatoria, háganme acordar, ¿estoy bien? Estuvimos viendo las situaciones de operatoria y especialmente lo que implicaba la división, ¿no? Cuando un número se podía dividir por otro. Y no, profe, sumas y restas. De divisibilidad. Empezamos con divisibilidad, perfecto. Bien. Estoy viendo si entra alguien más porque tengo que correr ahora la compu. Bueno, con respecto al... que me parece que yo ya corregí unos cuantos de ustedes que ya mandaron. Con respecto, habíamos visto que... para subir este trabajo de divisiones, ¿hay un tiempo estipulado? Porque no. Yo ya lo tengo hecho y tuve el inconveniente de que se me rompió la computadora. Me quedó el trabajo ahí. Seguramente quizás para hoy o mañana ya lo tenga y cruzo los dedos de que por ahí ya lo puede recuperar y lo subo. No te hagas problema, yo no me acuerdo si esto se los dije, yo todas las actividades las dejé abiertas, justamente por esto de la conectividad. Fíjense que a mí me pasó ayer, que yo me hisoparon antes de ayer, entonces ayer en esta casa no fueron a trabajar, mi hija tuvo que trabajar con mi computadora, yo quise usar la otra no pude usarla, no pude dar la clase. Estas cosas, si me suceden a mí, obviamente que también les sucede a ustedes. Por eso las actividades quedan abiertas, ¿sí? Lo único que siempre les digo, no las manden, porque, qué sé yo, 15 de noviembre, porque ya estamos en la fecha donde se va a cerrar la cursada y bueno, por ahí les agarra el apurón de que quieren la corrección porque quieren aprobar la materia y yo tengo 15.000 trabajos para corregir. Pero quédense tranquilas, vayan, mándenlos, aunque sea, si tienen problemas para enviarlos,
yo lo que les sugiero, porque a veces por ahí la pueden leer desde el celular, pero no se puede, o es difícil mandarlo desde el celular. Entonces, aunque sea vayan haciéndolo en papel, cosa de que cuando después tengan la oportunidad, sacan las fotos y las mandan todas juntas. ¿Mm? Pero quédense tranquilas que las clases están abiertas hasta mientras dure la cursada. Bueno, vamos a Profe, hacer. otra ¿Sí? consulta, porque vi que hoy se abrió la clase de factoreo. Sí. No hay actividad para entregar, ¿o sí? Te cuento lo que me pasó. Yo empecé a hacer la clase ayer y cuando ya la tenía lista para subir, la computadora se me apagó y me borró todo. Así que ahora, paren que estoy despacito corriendo. Ahora cuando termine con ustedes, voy a preparar la actividad. Bueno. Normalmente, a ver si se ve bien, normalmente yo tengo todas las clases con actividades y todo. Lo que pasa que también, a pesar de tener todo el material del año pasado, ahí está. A pesar de tener todo el material del año pasado, borré todas las clases porque se estaba haciendo un lío muy grande en el aula. Con las actividades viejas, con las actividades nuevas. Ahí está. Bueno. Con la semana pasada habíamos justamente estado viendo esto de la divisibilidad. ¿Ven bien el pizarrón? Ahora vamos a ver. Sí, se ve bien, profe. Sí. Sí, se ve Porque bien. compré tinta para rellenar las lapiceras, a ver si la negra funciona bien. La vez pasada dijimos que cuando yo digo A es múltiplo de B, ¿no? De dos números, vamos a ponerlo con un ejemplo concreto, porque a veces nos pasa, vieron que cuando ponemos A, B, nos hacemos un lío bárbaro en la cabeza. Cuando yo digo 15 es múltiplo de 3. ¿Se acuerdan que les dije que el signo, el redondelito arriba, quería decir que es múltiplo? ¿Alcanzan a ver? ¿Cuál es el simbolito, profe? Es un circulito arriba del número. Ah, ok. Eso es múltiplo. Esto quiere decir 15 es múltiplo de 3. ¿Sí? Y esto es equivalente, es lo mismo a decir que 15 es divisible por 3. ¿Sí? O sea, cuando nosotros decimos es divisible, lo que estamos queriendo decir es que se puede dividir. ¿Sí? Y escrito al revés sería 3 es divisor de 15. Bueno, ahí está, eso es un 15. Todas estas tres formas de escribirlo, estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Estoy diciendo que el 15 se puede dividir por 3. Entonces, cuando nosotros tenemos que demostrar, ¿se acuerdan que les dije? Cuando nosotros tenemos que demostrar que el 15 es múltiplo de 3, o que 15 es divisible por 3, o que el 3 es divisor de 15, yo no puedo decir porque el resto me va a dar 0, porque esto implica que yo tengo que encontrar hacer la división. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que el resto me va a dar 0? Justamente por la división entera, porque la división entera lo que dice que si 15 es múltiplo de 3, 3 multiplicado por alguien me da 15. Entonces, ¿cómo justifico esto? Voy a decir porque 3 multiplicado por 5 me da 15. O sea, si yo encuentro una multiplicación que me dé al número el cual yo estoy diciendo que se puede dividir o que es múltiplo, entonces, de esa manera yo ya lo estoy justificando. Bien. Ahora,
Cuando nosotros vemos, porque la clase pasada vimos empezamos con las reglas de divisibilidad, las reglas de divisibilidad lo que hacen es darnos una manera de saber si el número se puede dividir o no se puede dividir sin necesidad de hacer la cuenta, ¿sí? Si cumple determinadas características, entonces nosotros sabemos que ese número va a estar en esa tabla. Fíjense que cuando tipos de criterios de divisibilidad, los que buscan determinadas características, ¿sí? Con respecto a, por ejemplo, la del 2 que dice si es número par, la del 4 que dice las dos últimas cifras se pueden dividir por 4, la del 3 que dice si yo sumo todos sus dígitos me va a dar múltiplo de 3, pero después hay otras que son visibles. Por ejemplo, una sería la del 2, que es visible, la del 10, porque nosotros sabemos que un número está en la tabla del 10 y termina en 0, ¿sí? La del 5, ¿no? La del 5, porque termina en 0,5. Entonces, esas son las que encuentran características visibles. Entonces, cuando ustedes tienen que inventar, porque en la actividad anterior lo que pide es que inventen criterios de divisibilidad que no son comunes, entonces yo tengo que empezar a buscar qué características tiene. La historia es la siguiente. Supongamos, yo creo que en el ejemplo de hoy les puse que sea múltiplo de 12, ¿sí? ¿Cómo yo sé que un número está en la tabla del 12? Entonces, muchos lo que piensan que el 12 es 2 por 6. 2 por 6. Entonces, ¿qué me dicen? Bueno, tiene que estar en la tabla del 2 y en la tabla del 6. Acá ya empezamos con un pequeño problema. ¿Por qué? Porque si está en la tabla del 6, va a estar en la tabla del 2. Entonces es al divino botón decir, está en la tabla del 2 y está en la tabla del 6. Pero, ¿qué pasa? Si yo empiezo a buscar los números que están en la tabla del 6, perdón, que son múltiplos de 12, entonces empiezo a hacer la tabla y digo 12, 24, 36, 48, 60, 72. ¿Qué pasa? Todos estos números son múltiplos de 2 y son múltiplos de 6. ¿Por qué? Porque son múltiplos de 12. Entonces, esto que yo estoy escribiendo me está dando verdadero. ¿Pero por qué me da verdadero? Porque estoy usando los múltiplos de 12. No estoy usando el criterio que yo dije que tenían que cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo que para ser múltiplo de 12 tiene que estar en la tabla del 2 y en la tabla del 6, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que ir a estas dos tablas. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a hacer la tabla del 2 y ¿qué me encuentro? Me encuentro ya con los tres primeros números que no son múltiplos de 12. Entonces, ¿qué pasa? Esto que yo estoy diciendo es falso. ¿Por qué? Porque no lo están cumpliendo. Otra cosa que les aclaré, que cuando dice y, es que tiene que cumplir las dos condiciones a la vez. Entonces, si yo digo que tiene que estar en esta y en esta, no estoy dando la opción, me quedo con una o me quedo con la otra. Tienen que cumplirse las dos. Entonces, ¿qué pasa? Esta no me sirve. Pienso en otra multiplicación que me esté dando 12. Entonces, el 3 por 4. El 3 por 4 yo les puse que son lo que se llaman primos relativos. ¿Por qué? O coprimos. Porque entre los dos no tienen más divisor común que el 1. Entonces ya vamos bien, ¿sí? Siempre que tengan que ir a buscar un criterio de divisibilidad, fíjense que si voy a decir tiene que estar en esta tabla y en esta tabla, que en esos dos números que yo elija sean números que no tengan nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo, no miro acá, miro acá. ¿Qué pasa si yo hago la tabla del 3? Voy a decir 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y sigo. Pero, ¿qué es lo que me está diciendo el criterio? ¿Que tiene que ser múltiplo de 3? No.
les está diciendo que tiene que ser de 3 y de 4. Entonces ahora busco, bueno, tengo los de 3. ¿Quiénes son los de 4? 12, 24, y después tendría que seguir. Entonces, ¿qué veo? Que los que cumplen las dos condiciones van a estar en la tabla del 12. Entonces, ¿cuál sería el criterio de divisibilidad del número 12? Que se pueda dividir por 3 y por 4. ¿Sí? Si lo voy a encontrar de esa manera, entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Imagínense que ustedes no tienen calculadora y yo les doy este número: 2, 7, 9, 0, 4, 8, 7, 2, 0. Y les digo, este número, sin hacer la cuenta, ¿está en la tabla del 12? Entonces, ¿cuál es el criterio que tiene que cumplir para estar en la tabla del 12? Tiene que ser múltiplo de 3 y tiene que ser múltiplo de 4. Miro, termina en 20. Entonces, como las dos últimas cifras son múltiplos, se pueden dividir por 4, son múltiplo de 4, entonces este número está en la tabla del 4. ¿Ven que ya no lo necesito hacer la cuenta? Ahora, ¿qué hago? Sumo. Entonces, cuando sumo, fíjense que cuando estoy poniendo los números, los fui haciendo medio a propósito. Tengo 9 más 9 más 12 más 9. O sea que toda la suma me está dando que son números múltiplos de 3. Tengo 18 y 12, esta suma me da 30. Sumo 30, el 30 está en la tabla del 3. Entonces, este número está en la tabla del 12, ¿por qué? Porque es múltiplo de 4 y porque es múltiplo de 3. Y no necesito hacer la cuenta. Para eso sirven los criterios de divisibilidad. ¿Sí? Si yo digo, hice toda la división, convengamos que la verdad que es bastante engorroso tener que hacer toda la división. Por eso, a propósito, didácticamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Les ponemos un escollo, les ponemos un problema, ¿sí? No les voy a poner un número fácil, les voy a poner un número que sea muy difícil. ¿Para qué? Para que yo me vea obligado a tener que ver cuál es la ventaja de estos criterios de divisibilidad. Cuando justifiquemos correctamente. O sea, hice toda la suma y digo, como la suma es múltiplo de 3, el número es múltiplo de 3. Como termina en 20 y el 20 es múltiplo de 4, está en la tabla del 4. Por lo tanto, es múltiplo de 12. ¿Entienden eso? Porque es muy común que me digan, porque el resto es 0. Hay que demostrar que el resto es 0. Pero los criterios de divisibilidad ya de antemano me permiten saber que el resto va a ser 0. Ahora, el otro ejemplo que les puse, que yo no me acuerdo si estaba también en tener que encontrarlo, ¿cómo encuentro yo cuál es el criterio del 25? Entonces, muchos piensan que porque el 25 está en la tabla del 5, entonces dicen, tiene que ser múltiplo de 5. A ver, piensen en los múltiplos de 5, no piensen en los múltiplos de 25. Porque si yo digo el criterio de divisibilidad, un número va a estar en la tabla del 25, si es múltiplo de 5, entonces ¿qué tengo que hacer? Poner los múltiplos de 5 primero. Empiezo, 5, 10, listo, ya perdimos. Porque ni el 5, ni el 10, ni el 15, ni el 20 van a estar en la tabla del 25. Por lo tanto, pensar que el criterio de divisibilidad del número 25 va a ser, está en la tabla del 5, se me acabó, no me sirve. Entonces, acá, ¿qué es lo que me conviene? Me conviene a veces ver la tabla del número. Porque cuando el número es difícil, como este, que es 5 por 5, entonces, ¿qué hago? Hagamos la tabla. Cuando yo hago la tabla, encuentro 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 y sigo. Entonces, yo acá empiezo a ver una regularidad.
como la tabla del 5. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Que cada 4 números se repiten los finales. Entonces, ¿cuál es el criterio que yo puedo decir en este caso? ¿Cómo sé yo, sin hacer la cuenta, que el número va a estar en la tabla del 25? Porque si es múltiplo de 25, tiene que terminar en 25, en 50, en 75 o en doble cero. Y ya encontré una regla. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿lo puede volver a repetir? Justo no puedo escuchar bien. Lo que les decía es que en este caso nosotros miramos, vemos la tabla y vemos la regularidad, 25, 50, 75, 100. 125, 150, 175, 200. Y acá se vuelve a repetir. ¿Qué se repiten? Las dos últimas cifras. ¿Sí? Entonces, mi criterio es, un número va a estar en la tabla del 25 o es divisible por 25 si termina en 25, en 50, en 75 o en doble cero. ¿Sí? Entonces, este número que yo tengo acá no está en la tabla del 25. ¿Por qué? Porque termina en 20. ¿Sí? Ahora, si yo les hubiera dejado un espacio y le digo, completá para que esté en la tabla, para que este número sea divisible por 25. Les voy a cambiar en este, y ahora les explico por qué. Vamos a poner un 7 de vuelta. Entonces, si yo tengo que cambiar un número, agregar un número, lo único que tengo que hacer es poner el 5. ¿Por qué no les puse el 25? Porque si no parecería que solamente si termina en 25 va a estar en la tabla de 25. Entonces, ¿ven? Yo me doy cuenta por los dos últimos dígitos. Como este número termina en 75, cumple el criterio del número 25. Profesora. Sí. Tengo una duda. Porque el criterio de divisibilidad no puede ser el 5, que en la tabla del 5 está el 25. Pero está el 5. ¿Y qué tiene que partir? Si vos decís, Nancy, sí. Si vos decís que el criterio va a ser que esté en la tabla del 5, lo que estás queriendo decir es que todos los números que están en la tabla del 5 van a ser múltiplos de 25. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, si sería con el 5, entraría el 15, el 35, y en cambio no entraría. Exactamente, exactamente. Por eso les digo que ustedes tienen que ver, esto es como si a Cenicienta el príncipe hubiera ido primero al pie de Cenicienta. Hubiera entrado el zapatito perfecto. Pero los zapatitos no entraron primero en Cenicienta, entraron primero en todo el resto de las mujeres del reino y no les entraron. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que probar? Con todos, no con los de la familia. Porque si yo pruebo con los de la familia, es lógico que lo cumplan. Si yo hago la tabla del 25, ¿qué estoy haciendo? Todos los múltiplos del 25. Como el 25 es múltiplo de 5, ¿en qué terminan todos? ¿En 0 o en 5? Es lógico que cumplen con el criterio del 5. Pero el 25 no es 5. Entonces, si vos decís, volvemos, si yo digo, es múltiplo de 5, ¿a dónde me tengo que remitir? A la tabla del 5. Entonces, todos los múltiplos de 5, porque ese es el criterio que yo estoy escribiendo, todos los múltiplos de 5, ¿son múltiplos de 25? No. No. Porque ya el 5 no es múltiplo de 25. Ya el primero, en realidad el primero es 0, pero es múltiplo de todos, así que lo dejamos aparte. ¿Sí? Por ejemplo, en una actividad que tienen, que les dice, el 8 es divisor de 4. Muchos confunden, ¿sí? Yo acá que estoy queriendo decir, el 8 divide al 4. Muchos lo confunden, piensan que el 4 divide al 8.
Entonces me dicen, es verdad, porque el 8 es múltiplo de 4. Sí, pero yo no estoy preguntando esto. Yo lo que estoy diciendo es al revés, que el 8 divide al 4. O sea, ¿qué estoy queriendo decir? El 4 es múltiplo de 8. Entonces, puedo decir que porque el número 8 es múltiplo de 4, ¿van a ser todos? ¿Los voy a poder dividir? No. Distinto es si hubiera dicho el 8 es múltiplo de 4. Y esto obviamente que lo hago por esto. Como 2 por 4 es 8, entonces de esta manera lo demuestro. ¿Sí? Por ejemplo, otro criterio, para que se den cuenta. El criterio del 18. No me acuerdo si lo tienen o no lo tienen. Una multiplicación es 3 por 6. Entonces, algunos pueden decirme, si está en la tabla del 3, si está en la tabla del 6, va a estar en la tabla del 18. Acá ya estamos en un error, o no en un error, en un problema, porque el 6 es múltiplo de 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los números de la tabla del 6 van a estar en la tabla del 3. Así que es como que decir estas dos cosas, está en la tabla del 2, ¿sí? Decir es múltiplo de 3 y múltiplo del 6, esto es medio absurdo. Cuando yo digo esto, alcanza con decir es múltiplo de 6. ¿Por qué? Porque alcanza, si es múltiplo de 6, yo ya sé que va a ser múltiplo de 3. Entonces no me sirve. Porque si yo hago la tabla del 18, por supuesto que va a estar en la tabla del 3 y en la tabla del 6. Entonces, ¿de dónde tengo que empezar? Con estas tablas. Y con estas tablas no llego a ningún lado, porque empiezo con el 3 o empiezo con el 6, no están en la tabla del 18. Listo. Busco otra multiplicación. 2 por 9. Entonces acá fíjense, 2 y 9 no tienen nada que ver. ¿Sí? Porque el único número que los divide a los dos es el 1. Entonces, me fijo, si yo hiciera la tabla del 9, tengo 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 y sigo. Pero, ¿qué es lo que me dice el criterio que yo dije? Que tiene que estar en la tabla del 2 y del 9, en las dos juntas. Entonces, de estos números, elijo pares, pares, pares y pares. Entonces, estos que yo señalé están en la tabla del 2 y en la tabla del 9. Son lo que se llamarían los múltiplos comunes. Estos números, al estar en la tabla del 2 y en la tabla del 9, obviamente están en la tabla del 18, porque nacen de hacer 9 por 2 por algo. ¿Sí? Este es 9 por 2 por 1, 9 por 2 por 2, 9 por 2 por 3, 9 por 2 por 4. ¿Entienden a dónde voy? Sí. Entonces, ¿ven? Hice la tabla del 9, pero señalé los que corresponden a los dos. Entonces, ¿cuál es el criterio de divisibilidad del 18? ¿Cómo sé yo que un número va a estar en la tabla del 18? Si es múltiplo de 2 y es múltiplo de 9. Entonces, si yo les diera esto, 7, 8, 5, 4, 1, 2. Les doy este número. Y no pueden hacer la cuenta. ¿Sí? Sería 785.412. Les digo, no pueden hacer la cuenta de dividir. Yo quiero saber si este número está en la tabla del 18. Entonces, ¿qué criterio tengo que usar? Tiene que estar en la tabla del 2. Es par, está en la tabla del 2. Tiene que estar en la tabla del 9. ¿Cómo sé que está en la tabla del 9? Porque si sumo, me tiene que dar un múltiplo de 9. Esto al sumarlo me da 36, ¿sí? Si yo hago 7 más 8 más 5 más 4 más 1 más 2, ¿cuánto me da? 36. 3 más 6, ¿cuánto da? 9. Este número está en la tabla del 9. Por lo tanto, también está en la tabla del 18. Y no hice la cuenta. Pero fue una consulta. Sí.
Yo la actividad lo interpreté como que tenía que ser múltiplo de 3 y de 6. Entonces estaría mal, ¿no? Claro, porque no te van a dar. Sí. Claro, sí, ahora me estoy dando cuenta, pero ya lo mandé así. Bien. Por eso, después de haber estado mirando algunas actividades que ya las había empezado a corregir, me surgió esto de decirles, si tienen dudas, ven, por esto es lo que yo digo que didáctica de la matemática es distinta. No, yo no digo que sea difícil, pero es distinta porque tenemos que ver formas que tienen que ver con la enseñanza. Fíjense que estas actividades, ¿sí?, son problemas porque nosotros estamos aplicando los criterios de divisibilidad, pero de una manera que no es mecánica, ¿sí? Yo los ejercicios, sí, porque eran ejercicios, no eran problemas. No sé si ustedes se acuerdan, cuando nosotros veíamos los criterios de divisibilidad, el ejercicio más común que aparecía era una tablita que nos daban. Entonces nos ponían múltiplo de 2, múltiplo de 3, múltiplo de 4, múltiplo de 5, múltiplo de 6, bueno, y según de 10, de 9. Entonces, por ejemplo, me ponían 48, es par, está en la tabla de este. 48 está en la tabla de este. 4 más 8 es 2, está acá, 2 está en la tabla del 2. Si yo pongo 120, 120 termina en 0, está en la del 5. Está en esta. 2 más 1 está en esta, termina en esta. Lo estoy haciendo mecánicamente, ¿sí? No, ¿y qué es lo que pasaba con esta situación? Porque yo la podría llegar a trabajar dentro de la clase. Pero si yo no pregunto, si yo no hago en algún momento de la clase la pregunta de cómo me di cuenta, cómo te diste cuenta de que está en la tabla del 4, ¿sí? Porque, por ejemplo, si algún nene me dijera, está en la tabla del 4 porque está en la tabla del 2, entonces yo le digo, bueno, pero el 6 está en la tabla del 2, pero no está en la tabla del 4. Entonces lo hago pensar, ¿sí? Tenemos un momento que es lo que se llama de formulación y de validación. Si yo hago una situación así, necesita tener por parte del docente, para que sea un problema y para que la clase de matemáticas sea consistente, digamos, necesita tener una reflexión. Si yo doy esta situación y lo único que hago es ponerle bien al chico porque lo hizo bien, el aprendizaje no sé en qué quedó. ¿Sí? Ahora, una de las actividades para aplicar las reglas de divisibilidad, supongan que yo les digo, esta muchas veces aparece en los parciales, con los dígitos 3, 2, 0, 1, 4 o 7, escribí números de 4 cifras no repetidos que estén en la tabla del 12. Vamos a seguir con el 12. Esta es una hermosa actividad. Les doy 6 números, 3, 2, 0, 1, 4 y 7, y quiero que armen números de 4 cifras, o sea que esta situación problemática tiene un montón de soluciones, pero quiero que estén en la tabla del 12. Bien. Profesora, Sí. ¿existe para cada número o para cada múltiplo un solo criterio o se pueden utilizar varios? En algunas situaciones puede haber 2 criterios distintos. Ah, ok, gracias. Porque, por ejemplo, en la del 20, yo podría decir que un número está en la tabla del 20 si es múltiplo de 5 y es múltiplo de 4. ¿Sí? Porque 4 por 5, 20, los números no tienen nada que ver,
Entonces, si un número cumple con los criterios del 5 y con los criterios del 4, entonces va a estar en la tabla del 20. Pero cuando vos haces la tabla del 20, te da 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300. Cuando llegaste hasta ahí, ¿qué te estás dando cuenta? Que todos los números terminan en 20, en 40, en 60, en 80 o en doble cero. Entonces yo también podría decir, un número es múltiplo de 20 si termina en 20, 40, 80, 60 o doble cero. Tengo dos criterios distintos para este número. Profesora, armé uno. ¿Le puedo mostrar a ver si está bien? Decime. Esos números que usted dio. Armé 3720. El criterio de divisibilidad puse que tiene que estar en la tabla del 3 y del 4. Bien. Bueno, tiene que cumplir el criterio de la tabla del 3. Sumando, me da 12. 1 más 2, 3. Ahí ya cumplimos el primer criterio. Sí. Y después del 4, el criterio de divisibilidad del 4 es que termina en 0. Y... No, que termina en 0 no. El criterio de divisibilidad del 4 es que el 20, los dos últimos números están en la tabla del... ¿Sí? ¿Cómo? Que los dos últimos números estén en la tabla del 4. Está el 20 en la tabla. Claro. Vos si vos tenés un número muy largo, sí, y querés saber si ese número está en la tabla del 4, lo único que tenés que hacer es al último número dividirlo por 4. ¿Sí? Entonces estaba bien. Está bien. Y fíjate una cosa, que yo hay distintas maneras de resolverla. O sea, los chicos normalmente empiezan a escribir números al tuntún, y algunos empiezan a escribir números al tuntún y después van probando si están o no están. Esto es algo, esta situación no solamente está relacionada con lo que es la divisibilidad, sino que está relacionada con otro tema, que es la combinatoria. Entonces, y que aparece mucho la combinatoria, aparece ya desde jardín, se dan situaciones que tienen que ver con las combinaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo llegar a ver acá? Porque obviamente es una situación, problema que en un aula puede llevar, esta es una situación para un quinto, para un sexto, ojo. Y me puede llevar la hora entera, ¿sí? Pero hay que sacarle el jugo a lo que están haciendo. Entonces va a haber chicos que van a empezar a escribir todos los números que se les ocurra. Pero como los escriben desordenados, entonces, ¿qué es lo que pasa? No van a... llega un momento que se hacen un lío bárbaro. Entonces, supongan que acá estoy pidiendo todos los números, pero yo les puedo poner, bueno, encontrá 10 números, ¿sí? Para acotar, para que no tengan que estar tanto tiempo. Entonces, yo ya sé que para que esté en la tabla del 12, tiene que estar, como dijiste recién, en la tabla del 4. Entonces, si está en la tabla del 4, yo me fijo, y por ejemplo, podría terminar en 0,4. Otra posibilidad que me está dando, ¿cuál es? Que termine en 12. Estoy viendo con estos números qué múltiplos de 4 yo puedo tener, ¿sí? Podría terminar en 20. Puedo encontrar más todavía. Entonces ahora, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que jugar con los demás para obtener múltiplos de ¿quién? Múltiplos de 3. Entonces, si yo acá hubiera puesto el 32, ¿qué me pasa? 3 más 2, 5, más 4, me da 9. Y fíjense otra cosa, si lo hubiera escrito al revés, la suma no me hubiera cambiado. Entonces, con los mismos dígitos, yo ya encontré dos números, terminados en 0,4. Acá tengo 12. Como me dicen no repetidos, ya no puedo usar el 1 y el 2. Entonces, ¿qué podría escribir? El 0 y el 3. Acá no lo puedo dar vuelta.
porque dejaría de ser, si yo escribo 03, ya no es un número de 4 cifras. Pero también podía haber escrito, a ver, ¿cuál más podía haber escrito? Creo que ninguno más. ¿Mm? En este caso, al haber usado el 1 y haber usado el 2, los demás no me sirven. Este me da un solo número. 20. ¿Tengo alguna posibilidad terminado en 20? Usé el 2, usé el 4. Entonces fíjense que ya no tengo. ¿Por qué? Porque, perdón, tendría que llegar a 9, que no llego. Si pusiera el 4, ya no llego porque, no, sí, perdón, ahí está. 43, 20. Este me está sumando. Y este a su vez lo puedo dar vuelta. O sea que la tabla del 3, por ejemplo, me permite jugar y cambiar de lugar los números y la suma no va a cambiar. Entonces todos esos números, una vez que yo encuentre 4 cifras, sé que todos van a estar en la tabla del 20. Fíjense que si esto lo hubiera hecho terminar en 32, ¿sí? El 32 está en la tabla del 4, para adelante, ¿quién me queda? El 10. Y se acabó también la historia. Yo lo que quiero que de acá vean que cómo estas situaciones, que cuando las hicimos nosotros fueron ejercicios, cómo nosotros las transformamos en un problema, ¿sí? Porque estamos haciendo una aplicación de los criterios de divisibilidad, pero a su vez lo que estamos haciendo es justificando y demostrando qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ese poder explicar lo que yo hice es lo que hace que la situación se lleve al modelo de clase aproximativo, que es el que nosotros utilizamos, ¿sí? Y que permite una reflexión. O sea, no es una cuestión de que yo terminé, puse muy bien y se acabó la historia, ¿sí? Tengo que ver por qué lo hice, cómo justifico que esté bien para poder seguir adelante. Y de esa manera, también lo que sucede es otra cosa. Cuando ustedes están ahora inventando, por ejemplo, en estas actividades donde tienen que inventar los criterios de divisibilidad, en cierta manera lo que están haciendo es como el trabajo que hicieron los matemáticos, de descubrir algo. Para el chico va a ser descubrir algo nuevo. Ojo, para ustedes también va a ser descubrir algo nuevo, porque ustedes están acostumbradas, como nos acostumbramos todos, a que yo agarro el libro y tengo la regla de divisibilidad del 4, el criterio del 2, el criterio del 6, el criterio del 9, el del 11, pero cuando nosotros estábamos en la escuela, nunca nos preguntaron cuál era el criterio de divisibilidad, por ejemplo, del 45. ¿Cómo yo sé que un número está en la tabla del 45 sin hacer la cuenta? Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? Tengo que inventar yo el criterio. En ese momento yo me estoy transformando en matemático, ¿sí? Estoy jugando a ser matemático. ¿Qué es lo que pasa con ese conocimiento? Lo descubrí yo. Y al haberlo descubierto yo, lo hice mío, y va a ser muy difícil que me lo olvide. ¿Sí? Esas son las características que tiene este modelo. Significativo. Sí, es significativo, también tiene que ver con el hecho de que vos después lo podés aplicar o lo podés utilizar en otras situaciones. Entonces, vos decís, es significativo porque me sirve para algo, que tiene que ver con la pregunta que hacen muchas veces los chicos, sobre todo en la secundaria, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Cuando vos en el modelo aproximativo empezás, porque a vos te dicen, cuando uno lee toda la teoría de Brousseau, habla de que nosotros contextualizamos y descontextualizamos. Y esta es una actividad que la van a hacer ustedes mucho. Entonces, ¿qué quiere decir que contextualizamos? Vamos a dar un problema o una situación que esté cercana a la realidad del chico. ¿Por qué? Porque esa cercanía al problema es la que le va a dar la posibilidad de encontrar, de buscar una respuesta, una solución. Muchas veces va a pasar que yo encuentro la solución, pero que es demasiado larga, demasiado encordiosa, ¿sí?
Y entonces, ¿qué puedo mostrar yo como docente? Que la matemática te muestra a vos distintas, te da distintas herramientas para hacer las cosas más rápido. ¿Mm? Pero eso no quiere decir que yo no tenga las herramientas para poder resolverlas. Sobre todo en lo que van a trabajar ustedes, en lo que es todos los contenidos que se dan en primaria, son contenidos a los cuales los chicos tienen un acercamiento, ¿sí? Cuando no lo tienen, lo van a tener que formar. Cuando terminamos la clase, que institucionalizamos, entonces en ese momento, ¿qué es lo que dice Brousseau? Se descontextualiza. ¿Y qué es descontextualizar? Llevar al estado puro de la matemática. O sea, yo de pronto aprendí, qué sé yo, lo que son los divisores en una situación común. Pero cuando cierro la clase, voy a poner las palabras exactas matemáticas de lo que vimos. Un número es divisible por otro cuando yo puedo encontrar una multiplicación, entonces yo ya sé que el resto es, que la división es entera, que el resto me va a dar 0. Ahí llevé al concepto matemático puro, ¿sí? Pero primero lo hice en un problema con una situación que el chico va a poder resolver. ¿Sí? Por ejemplo, hay situaciones que se dan, yo siempre cuento de las anécdotas, de las cosas que me quedaron de los chicos, sin saber del todo algunas cosas, yo no me acuerdo si ya estaba trabajando en primaria o no, pero me pasaba muchas veces que los chicos tomaban los cursos y repasábamos las operaciones, sobre todo cuando tenía primero y segundo. Entonces pasaba que los chicos no sabían las operatorias, no sabían hacer las cuentas. Entonces, fíjense, una vuelta analizamos cómo podíamos hacer, qué sé yo, 3.824 dividido, vamos a poner un número fácil, vamos a poner 15. Entonces, ¿qué hacíamos con los chicos? ¿Qué veíamos? Veíamos de cómo descomponíamos al número en función del 15, pero no usando 15, porque la verdad que era un garrón. Entonces, empezábamos a descomponer el número y decíamos 3.000 más 824 más nada. Y esto dependía también de la situación del chico. ¿Por qué lo puse en 3.000? Porque 15 por 2 me da 30. Entonces, ¿qué quería decir? Que 15 por 200, ¿cuánto me daba? 3.000. 824. Muchos chicos me hacían esto. 300 más 300 más 200 más 24. Entonces, ¿después qué hacían? Este 200, fíjense que voy haciéndolo de a poquito, este 200 ponían 150 más 50 más 24. Este 50 lo escribían como 30 más 20 más 24. Este 20 escribían 15 más 5 y esto sería 15 más 9, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora me fijo, los números que fui dejando, este entró 200 veces. Acá entró 20, acá entró 20, acá entró 10. Acá entró 2, acá entró 1 y acá entró 1. ¿Cuánto me da esta cuenta? 200, 220, 240, 250, 252, 254. ¿Y cuál es el resto? 5 más 9, 14. ¿Con qué estuve trabajando? ¿Con la propiedad disociativa? Apliqué propiedad disociativa, ¿qué más? Disocié, bien, y después trabajé
con los múltiplos. O sea, si yo sumo múltiplos de 5, el resultado que me va a dar múltiplo de 5. Si yo multipliqué números de 20, entonces, ¿qué pasa? La suma de los múltiplos de 15 me van a dar múltiplos de 15 y hice la cuenta de dividir de una manera absolutamente distinta. ¿Sí? En ese chico, que ya tenía 13 años promedio y no sabía dividir. Entonces, cuando me pasó que muchos de los chicos, cuando vieron que podían dividir, y que podían dividir de una manera distinta y que la habían entendido, y que podían encontrar distintas maneras, porque dependía de cómo ellos lo habían entendido, entonces esos chicos a partir de ese momento empezaron a dividir. ¿Cuál hubiera sido el problema en el año siguiente si el maestro o el profesor que les tocaba les hacía hacer la cuenta tradicional? ¿Por qué? Porque no estamos valorando el conocimiento previo que de pronto traía el chico. ¿Sí? Pero en este caso, cuando nosotros estamos descomponiendo, estamos haciendo justamente, como dijeron, la descomposición, pero también estamos trabajando con esto de sumar múltiplos. Y para ir cerrando, porque me imagino que tienen ahora artística, ¿tienen otro Zoom? No, creo que no. Ah, No, creo que no. ah, ¿no? No, no. Pensé. Entonces puedo seguir un poco más. La garganta me da. Fíjense que muchas veces en las demostraciones tienen que ver con aplicar propiedades. Yo siempre digo que son propiedades que aparecieron en la secundaria y que nosotros en realidad las veníamos viendo desde antes, teníamos un conocimiento. Entonces, en lo que sucede en primaria es que nosotros hacemos una demostración que tiene que ver con con ir mucho desde el ejemplo concreto, de la situación concreta. La justa, digamos, es que la demostración tiene que ser general. Pero yo muchas veces no puedo hacer con los chicos una demostración general. Por ejemplo, si yo les dijera, si sumo dos múltiplos de 7, dará otro múltiplo de 7. Lo estoy haciendo fácil porque, no, o sea, no tan fácil porque si hubiera dado, por ejemplo, la del 5 hubiera sido muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría? Busca ejemplos. Entonces, de pronto, algunos me dicen 14 más 21 me da 35, es verdad. Otros me pueden decir 21 más 49 me da 70 y es verdad. Entonces, yo puedo seguir sumando y voy a encontrar, entonces, como voy a encontrar muchos que se va cumpliendo siempre, entonces, ¿qué dicen? Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se cumple. Ahora, si yo analizo la situación, ¿cómo sé yo que el 14 es múltiplo de 7? Porque este número es 7, bueno, por 2. ¿Y cómo sé que el 21 es múltiplo de 7? Porque esto es 7 por 3. ¿Y cómo sé que el 35 es múltiplo de 7? Porque es 7 por 5. Ahora, si yo miro esto, ¿de dónde salió el 5? De la suma del 2 y el 3. De la suma del 2 y del 3. Entonces, fíjense esto. 7 por 2 más 7 por 3, y esto me está dando 7 por 5. Entonces acá nosotros lo que hicimos es lo que dijeron ustedes, la suma del 2 y del 3. ¿Qué aplicaron acá?
La propiedad conmutativa. No justamente. Distributiva. Distributiva. En realidad, están viendo lo contrario de la distributiva, que es el factor común. Factor común, ¿cuándo lo vieron? En tercer año del secundario. Pero ¿qué pasa? Cuando yo veo estas situaciones, veo que hacer 7 por 2 más 7 por 3 es lo mismo que hacer 7 por 2 más 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Saqué factor común. ¿El chico sabe que sacó factor común? No, no le dijimos. ¿Sí? Pero sabe que esta es una propiedad que se da. Que si yo hago lo mismo acá, me encuentro, estoy en la misma situación. Esto es 7 por 3 y el 49 es 7 por 7. ¿Y a dónde llegamos? Llegamos a 70, que es 7 por 10. ¿De dónde salió ese 10? Del 3 más 7. O sea, que ellos están viendo, cuando nosotros hablamos de aplicar las propiedades de las operaciones, nosotros sabemos que de pronto, si yo esto lo paso de esta manera, apliqué distributiva. Y sé que si esto lo pasé acá, lo que hice fue sacar factor común. El chico sabe que es una propiedad que se cumple. ¿Sí? Y ojo, que con esto, hay muchísimas actividades y muchísimos problemas que aparecen, porque esto aparece en el chico desde cuarto grado, del cuarto año. Entonces, ya estas propiedades empiezan a aparecer cuando empiezan, es más, cuando estudian la tabla pitagórica, si nosotros trabajamos bien con la tabla pitagórica, ¿qué pasa? La tabla se va haciendo con las tablas anteriores. ¿Qué es lo que quiero decir? Se las hago chiquititas. ¿Puedo pasar? Porque por ahí estoy demasiado embalada. Eso que no tomé efedrina. Fíjense, cuando nosotros hacemos la tabla, imagínense que yo tengo acá la tabla, ¿no? Tengo 1 por 2 es 2. 2 por 2 es 4. 3 por 2 es 6. Yo estoy haciendo este multiplicado por este, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estoy haciendo la tabla del 2, estoy haciendo el doble de la tabla anterior. ¿Sí? Imagínense que no, que acá tendría 3, tendría el 4, entonces acá que voy a tener 3, 6, 9, acá voy a tener 4, 8, 12. Pero cuando hago la tabla del 3, la puedo pensar que el 3 es el 2 más 1. Entonces fíjense que este resultado, ¿dónde sale? De 4 más 2. Este resultado sale del 3 más 6. Si yo quisiera hacer la tabla del 7, vamos a ponerlo, a irnos a alguna cosa un poco más difícil. Es más, vamos a empezar con algo más sencillo. Si yo quiero hacer la del 5, no necesito hacer la tabla, porque el 5, ¿qué es? 3 más 2. Entonces el resultado, ¿cuánto va a darme? 10, 15, 20. ¿Sí? Y si yo quisiera hacer la tabla del 7, ¿cómo la puedo encontrar? Con la tabla del 5 y la tabla del 2. Entonces, 10 más 2 más 4 es 14. Entonces me está dando el resultado. ¿Se dan cuenta? Esto que estoy haciendo lo analizan los chicos en segundo y en tercer año. Entonces, ¿cuánto necesario es que ustedes sepan bien matemática? Porque de pronto les puede aparecer una actividad, ¿sí? Porque usaron un libro o lo que sea, y no saben de dónde sale. Bueno, en la clase de hoy, si no tienen ninguna pregunta, yo les puse 2 ejemplos, 2 situaciones, para buscar lo que es el divisor y el múltiplo. Cuando ustedes buscan los divisores y los múltiplos, en el caso de los chicos, nosotros lo vamos a hacer con una situación que sea cercana a su realidad
y que obviamente lo van a buscar al tuntum, ¿sí? Entonces, imaginen que yo les doy un problema donde les digo que tienen, qué sé yo, 60 caramelos y 72 chupetines. Y quieren hacer bolsitas iguales para repartir entre los alumnos, entre los que sean. Entonces, ¿cómo lo pueden repartir? Entonces, las bolsitas tienen que ser absolutamente iguales para todos los chicos. Entonces, ¿yo qué puedo pensar? El 60, ¿cómo lo puedo dividir? Podría ser una bolsita, repartirlo de a 2, de a 3, de a 4, de a 5, de a 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60. ¿Sí? Entonces, obviamente que lo pude hacer rápido porque es un número que está en mi cabeza normal, ¿no? Y otra cosa, otra manera que yo hago es después ir buscando las multiplicaciones, ¿ven? 60, 60, 60, voy buscando las multiplicaciones que me van dando el mismo valor cuando encuentro un número, porque a veces encontramos un número que es fácil, pero después el otro no es tan fácil, entonces empiezo a buscar la multiplicación que me dé el 60. Cuando tengo 72, obviamente lo puedo dividir de a 1, entonces tengo 2, 2, 3, va a estar en la tabla del 4, va a estar en la tabla del 6, está en la tabla del 9, 9 por 8, por 2, por 12, por 4 me estaría dando, ahí está el horno, 18. Si tienen calculadora, ayúdenme porque yo puedo ser bastante desastrosa en algunas situaciones. Esta me está dando 24, esta me está dando 36 y por último el 72. Entonces, estas son las maneras que yo podría repartir las golosinas. Entonces, esto que estoy haciendo, busco los que son iguales, ¿no? De a 2, de a 3, de a 4, de a 6, de 12 y se me acabó la historieta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo podría hacer 2 bolsas, porque estoy hablando de que las bolsas sean iguales, 2 bolsas que tendrían 30 caramelos y que tendrían 36 chupetines. Podría haber utilizado 3, porque es lo que me está... Obviamente que podría haber hecho una sola, pero no tiene sentido porque no estoy repartiendo. Puedo hacer 3 bolsas. En esas 3 bolsas que tendrían 20 y tendrían 24. Podría hacer 4 bolsas. Esas 4 bolsas que tendrían 15 caramelos y 18 chupetines. Podría ser 6 bolsas. Esas 6 bolsas que van a darme 10 caramelos y acá me estarían dando, cuando dije 12 chupetines. Y la última sería 12. 12 bolsas, entonces este va a tener 5 caramelos y este va a tener, ¿quién me daba 12? 6. Entonces, estas son todos los repartos que yo pude hacer. Ahora, ¿cuál es la mayor cantidad de bolsas que tuve? Acá. Es la mayor cantidad de chicos que yo pude trabajar, dándoles 5 caramelos y 6 chupetines a cada uno en esas bolsas, ¿sí? Entonces, ¿qué empecé a hacer en esta situación cuando la busqué? Primero busqué los divisores. Y después de buscar los divisores, ¿a dónde me fui? A los comunes. Y cuando encontré los comunes, que son los que marqué en rosa, ¿cuál es la solución? Porque yo quiero saber la mayor cantidad de chicos que le puedo dar. Busqué el mayor. Entonces, ¿qué busqué? El DSM. Esta primera parte de este problema, que es como uno podría trabajarlo en clase,
les da a los chicos la posibilidad de que resuelvan, que encuentren la situación. ¿Tienen los chicos la posibilidad de encontrar la solución para un problema concreto? Porque tienen que repartir caramelos y chupetines en bolsas iguales para que todos los compañeritos estén iguales y no se peleen. Fíjense todas las condiciones que nosotros ponemos para justamente llevarlos a esto, ¿sí? Tienen que ser todos absolutamente iguales, los estoy repartiendo, ¿sí? Quiero repartir a la mayor cantidad de chicos posibles. O sea, el problema me dio un montón de condiciones que yo tengo las herramientas para resolver y que van a llevar, porque esto es lo que nosotros vamos a querer institucionalizar de acá, el divisor común máximo. Bien, ahora fíjense lo que a mí me costó haber trabajado con el 60 y con el 72. Imagínense si yo hubiera puesto el 120 y el 171, 170, 174, ¿sí? Nos hubiéramos vuelto locos buscando todos los divisores. Entonces, cuando yo termino normalmente de hacer esto, que esto lo hubiéramos hecho en clase con ustedes, ¿están copiando? ¿Puedo borrar? Profe, Sí, sí. no, arriba dice 60 caramelos y ¿qué más? Y 72 chupetines. ¿A eso lo distribuyo en las diferentes bolsitas? Claro, quiero hacer bolsitas que sean iguales. Entonces puedo hacer 2 bolsitas, 3 bolsitas, 4 bolsitas. O sea, estas son todas las bolsitas que yo puedo hacer, la cantidad de repartos que yo puedo hacer. Pero como tienen que ser iguales, entonces ¿qué las voy a repartir? O entre 2, o entre 3, o entre 4. Busco lo que son los comunes. Profe, Sí. Ah, buenísimo, profe. donde dice divisores y abajo dice comunes. ¿Abajo qué Comunes. dice? ¿Cómo? Abajo. Mayor, Sí. y después tenés el DCM. Ah, gracias. Si yo no estoy equivocada, en la clase que subí hoy, esto aparece, no sé si aparece con otros números, aparece con otra situación, pero tienen un ejemplo parecido. La historia es la siguiente: nosotros lo que queremos siempre mostrar, y yo lo que quiero mostrar con esto es, ¿lo puedo hacer? ¿Tengo la herramienta para resolverlo? Habiendo comprendido cuál es la consigna, y sí. Pero como yo soy docente y soy muy mala, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar de ponerle otras situaciones donde esto, buscando uno por uno, sea difícil. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué pasa si este número lo cambio? Pero antes de ver qué pasa si los cambio, yo lo que puedo analizar es lo siguiente. Nosotros, antes de haber entrado en esto, en el trabajo, entramos en el factoreo, que les dice que factorear es dividir, es escribir como multiplicaciones. Cuando nosotros hacemos la descomposición en factores primos, lo que hicimos es, cuando hicimos la descomposición en factores primos, ¿qué quiere decir? Que vamos a escribir multiplicaciones donde solamente utilizamos números primos. Entonces, lo normal que nosotros hacemos es esta. Se podría hacer la del arbolito, que también es fácil, ¿sí? La del 72. Lo que pasa es que, por ejemplo, en muchos casos, hacer el arbolito implica tener que acordarme del orden que tienen y de que cuando no puedo más tengo que marcar ese número. Por ejemplo, si yo pienso que el 72 es 9 por 8, el 9 es 3 por 3. Y el 3 ya es número primo, entonces este se acabó y queda acá. Y el 8 es 2 por 4. El 2 se acabó, porque es número primo. Pero ¿qué pasa con el 4? Puedo seguir. Es 2 por 2, y ahí se acabó.
Entonces, ¿qué es el 72? El 72 es 3 por 3, ¿sí? Y también yo les puse que algunos consideran que es 3 al cuadrado por 2 a la 3. Cuando yo escribo eso, tengo un problema con los chicos, que tengo que explicarles lo que es la potencia, porque los chicos en primaria no trabajaron potencia. Entonces, ahí lo dejo a criterio de ustedes. Ahora van a ver por qué a mí me gusta más a veces escribirlo de esta manera. Y después la definición aparece de esta manera. Cuando yo descompongo el 60, otra cosa con respecto a esto, nosotros en la primaria nos dijeron, siempre se empieza por el más chico. La mayoría de ustedes debe haber escuchado en algún momento que les dijeron, siempre empiezan por el más chico. Es una multiplicación, se empieza por donde yo quiera, mientras tanto sean números primos, ¿sí? Lo que pasa que empezamos casi siempre por el 2, porque el 2 es más fácil, ¿sí? Porque yo enseguida me doy cuenta si el número está en la tabla del 2. Estoy usando el criterio. Pero esto no quiere decir que yo no pueda haber empezado por el 5, ¿sí? Y esto me está dando 12. Y el 12 está en la tabla del 3. Y entonces me da 4. 2, 2, 2 y 1. Entonces, el 60 es 5 por 3 por 2 por 2. Ahora, fíjense que la respuesta, cuando yo la hice, me dio 12 bolsas, ¿no? Y si yo factoreo el 12 es 2 por 3. Entonces yo me fijo que este 2 por 3 aparece acá y aparece acá. 2 por 3. ¿A qué conclusión puedo sacar? ¿Qué les parece? ¿Por quién está formado el número 12? Fíjense que el número 12 está formado, esto se lo voy a borrar, después lo retomo. Fíjense que el número 12, la respuesta, ¿por quién está formado? Es el número más grande que yo puedo dividir, y está formado por los divisores comunes, o los factores comunes, que tienen el 60 y que tienen el 72. ¿Sí? Se repite el 3, el 2 y el 2. Entonces, si yo me recuerdo, por ahí, lejos y hace tiempo, en mi cabeza, que me decían, el DCM está formado por los factores comunes con su menor exponente. Profesora, ¿me repite qué quiere decir DM? Divisor común máximo. Igual quédate tranquila que en el texto lo tenés todo escrito, ¿eh? Y cualquier cosa, ustedes ya saben, me mandan un mensaje y yo vuelvo a aclarar. Profe, los que estamos en turno tarde no tenemos habilitada esta clase todavía. No, ya la van a tener. Ya la tienen para la semana que viene. Ok, dale. Adelantaste, te vino bien. Entonces, analicen la definición. Esta es una definición que nosotros vimos en la escuela primaria. Espero que nos hayan explicado qué factores eran cada una de las partes de la multiplicación, ¿sí? De lo que se está multiplicando son los factores. Con su menor exponente. Piensen que cuando nos dijeron esto, nosotros no teníamos la más pálida idea de lo que era un exponente, ¿sí? Y yo me acuerdo de que lo tengo grabado en la memoria de hace más de 40 años, chicas, esto de que eran factores comunes con su menor exponente. Y yo aprendí lo que era la potencia en secundaria. O sea,
que repetía como un lorito, que me quedó muy grabado, me quedó grabado porque me gustaba matemáticas, se imagina que si no me hubiera gustado matemáticas no me hubiera acordado jamás. Y me quedó grabado, pero yo repetía algo que no sabía qué era. Ahora, si yo lo analizo, ¿qué es lo que quiere decir? Fíjense que el exponente, el de 60, es 5 por 3, por el 2 aparece 2 veces, es 2 al cuadrado. El 72 es 3 al cuadrado, porque aparece 2 veces, y el 2 elevado al cubo, porque aparece 3 veces. Entonces, ¿cuál sería el DCM? El DCM me dice que busque los factores comunes. Entonces, los factores comunes son el 3 y el 2. El 3 y el 2. ¿Pero qué les dice? Usen los exponentes más chicos. Entre 3, que está una sola vez, y el 3, que está 2 veces, me quedo con el que está una sola vez. Entre el 2, que está 2 veces, y acá que está 3 veces, me quedo con el más chico. Entonces, ¿esto qué sería? El 12. Ahí apliqué la definición. Profe, Sí. a mí me es mucho más sencillo de esa forma y no de la anterior. La anterior siento como que es muy... A ver, Karina. Sí, La historia es la siguiente. Vos no podés, no debés enseñar por lo que a vos te resulte más sencillo. sí, lo sé, lo sé. ¿Entendés? O sea, tenés que tratar de abrir la cabeza a todas las maneras. Sí, O sea, esta la vas a entender, pero vos imaginate que vos le explicás esto, y uso el explicar en la forma, en la terminología antigua, digamos, cuando nosotros hablábamos de explicar que el maestro venía, hacía la exposición. Hoy un chico te pregunta. Entonces vos le haces todo esto, te mataste haciendo todo tu desarrollo en el aula, y el chico en la mitad cuando estás más o menos terminando, te dice, pero señor, ¿qué es un exponente? No lo entiendo. ¿Sí? sí. Incluso yo les anoté en la clase, les pongo que un error común de los chicos es pensar que el número, el exponente de arriba, es la cantidad de por que se escribe, no la cantidad de veces que se repite el número. Sí, ¿Sí? o muchos lo suman, sí. Entonces, claro, entonces vos ya tenés un problema. Entonces vos fíjate que vos podés tener demasiadas herramientas o muchas herramientas como para ver qué es lo que estás haciendo. Convengamos que el chico el problema lo resolvió, ¿eh? Vos, lo que nosotros acá hacemos en esta situación, acá hacemos una mezcla de lo que sería el aproximativo con el normativo. ¿Por qué? Porque el chico llegó a la respuesta, pero yo le voy a mostrar cómo lo hago yo. O vamos a analizar entre todos. Acá es como que se mezclan los modelos, porque yo puedo hacer todo un análisis, como estoy haciendo ahora, como hicimos antes de que acá, donde pusimos los factores comunes, y entonces que fuimos viendo los que se repetían. Ahora, te voy a poner otra manera, que esta es la que había usado mi hija más chica, que le había enseñado... que le había enseñado la maestra a mi hija menor, no me acuerdo si era la de cuarto o la de quinto, porque una de las, no me acuerdo si fue la de tercero o la de cuarto, fue muy burra. Ya después van a tener las anécdotas que tengo con mis hijas, porque no hay nada peor que tener como alumna a la hija de una profesora de matemática. Entonces, fíjense, esta maestra lo que les hizo a los chicos era lo siguiente. Descomponía en casilleros, hacía una descomposición, el número 60. El número 60 es 2 por 2 por 3 por 5. ¿Sí? Y habíamos descompuesto después el número 72. Entonces, los casilleros se ocupan una sola vez. Y yo no puedo repetir en un casillero, poner en un casillero números distintos. ¿Sí? Entonces, tengo el 72, que era 2,
por 2, por 2, porque este 2 no lo puedo poner en otro lado porque iría en el casillero del 3, no le corresponde. Y después decía, por 3 y por 3. Ese 3 tiene que ir afuera. Entonces, cuando nosotros encontramos el 12, que era la respuesta, el 12, ¿qué es? Es 2 por 2 por 3. Entonces, ¿qué vemos acá? Estos casilleros, ¿qué están marcando? El DCM. El DCM está marcando los factores comunes. Yo no acá no estoy hablando de exponentes, ¿sí? Estoy viendo los factores comunes que aparecen. Entonces, si el 2 aparece 2 veces, tiene que aparecer 2 veces. ¿Por qué? Porque en realidad está formando el número 4, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de esta manera, en una descomposición, yo puedo también analizar cuáles son ir viendo cuáles son los factores comunes. Estos son los no comunes, no me sirven. ¿Sí? Sí, sí, se entendió. Entonces, fíjense que si yo hubiera tenido 3 números, vamos a cambiar acá, y yo en este número hubiera puesto el 666, vamos a poner 6 por 7, 42, ahí está. Ahora, bueno, esto tendría que cambiarlo, ¿no? Tanta prolijidad. 2 por 2, por 3, por 3. Entonces, fíjense que yo agregué el 42. El 42 es 6 por 7, o sea que es 2 por 3 por 7. Ahí me quedo afuera. Entonces, fíjense que ahora, entre estos 3 números, la situación me cambió. Porque ¿cuál es el divisor común? ¿Ven? Como es un poco, cuando lo hacen de esta manera, no deja, o sea, esto a lo que voy es que primero tenemos que analizarlo. La idea no es, lo hacemos así, sino que analicemos, veamos cuál es la descomposición de cada número, veamos la respuesta, que ya la tenemos del problema y que sabemos que está bien. Entonces, una vez que sabemos cuál es la respuesta, analicemos la respuesta. Entonces, esta respuesta, en este caso, que me va a dar 6, ¿de dónde sale? Del 2 y del 3, que son los números que se repiten para todos. Entonces, ¿a dónde estoy yendo con esto? Y ellos van a tener una estrategia distinta para poder resolver, demostrar, porque algunos les pueden decir, bueno, pero esto es mucho trabajo, yo lo puedo hacer de otra manera. Cuando a mí me hacen eso, y es lo mismo que le hago a ustedes en los exámenes o en las situaciones, digo, bueno, está bien, yo acá te puse el 60, que es un número fácil. ¿Qué hubiera pasado si te doy el 258? Entonces, ¿vas a buscar uno por uno todos los divisores? Cuando yo tengo un chico que hace eso, de que busca uno por uno, porque dice, no, a mí me resulta más fácil, por más que trabajen con calculadora, bueno, poner un número mucho más grande. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que entiendan? Yo quiero que entiendan que los procedimientos de la matemática lo que hacen es ahorrarnos tiempo, ¿sí? Porque factoreando yo puedo encontrar, en vez de estar buscando uno por uno los divisores, porque cuanto más grande es el número, normalmente tiene mucho más divisores, entonces en vez de estar buscando uno por uno todos los divisores, lo que puedo hacer es descomponerlos y en el caso este que tengo que buscar el divisor común, buscar cuáles son los factores comunes.
¿Hay alguna pregunta? No, profe, por el momento no. Bueno, no les voy a dar el MCM ahora, porque me parece que va a ser mucho contenido y van a terminar con los cables volados mal. De todas maneras, en la clase la tienen explicada. Y vuelvo a, sobre todo para las que entraron más tarde, no manden una tarea si están con alguna duda. Primero, más vale utilicen, vieron que yo tarde o temprano, normalmente en el día o al día siguiente, siempre contesto, siempre respondo la mensajería, menos que es raro que entre los domingos, pero casi todos los días me tomo un ratito para ver si tengo mensajes, si tengo alguna consulta. Entonces, cuando tengan una duda, no desperdicien una corrección, ¿sí? Manden para corregir cuando están seguras. Si tienen alguna duda, hagan la consulta primero. Y no dejen de leer los textos, porque en los textos yo les presento justamente todas estas maneras de resolver y distintas maneras de ver las cosas. Acá lo que nos tiene que quedar en claro que la didáctica de la matemática no es saber resolver, porque si fuera saber resolver sería matemática, ¿sí? Esto es cómo nosotros vamos a enseñar, cómo las distintas estrategias que podemos tener, tenemos que abrir la cabeza a las distintas maneras porque estos métodos, estos modelos hacen que el chico tenga una participación distinta y nosotros estamos trabajando con chicos que son muy distintos a lo que éramos nosotros, ni les cuento con respecto a cuando yo era chica. Entonces estamos trabajando con gente que tiene una forma que es distinta y que no se van a quedar con el que esto es así porque sí, ¿sí? Entonces tienen que tener la mente abierta a las preguntas y a las cosas que pueden surgir en la clase. Cuando nosotros hacemos una planificación, en esa planificación tratamos de imaginarnos, porque estamos en nuestra cabeza con una clase ideal, pero tampoco podemos pensar que esa clase ideal va a ser la clase ideal de que todos los alumnos participen, porque no va a ser cierto, de que todos los alumnos saben, porque no va a ser cierto, van a tener distintos grados de conocimiento, pero también van a tener que tener distintas formas de resolución. Esta forma que tiene, este modelo que trabajamos nosotros, y que trabaja con el error, ¿qué quiere decir? Que el chico cuando se equivoca, y ustedes mismas cuando se equivocan, no ven el error como algo que me bajaron un trueno un rayo del cielo y me partió en dos. El error es una forma de llegar a otro conocimiento o de mejorar el conocimiento. Entonces, antes nosotros nos equivocábamos y nos sentíamos el peor del mundo. En cambio ahora, sobre esos errores nosotros trabajamos. Pero ¿qué pasa? Nosotros como docentes tenemos que estar muy preparados para poder manejar esos errores, ¿sí? Si lo que sucede muchas veces, lo que sucedía especialmente antes, y ojo, sucede mucho en las clases de matemática, en la secundaria. ¿Por qué? Porque el profesor es más estructurado. Entonces, esto se hace así. ¿Cuántas veces pasó que yo no lo hice? Una clase de física, que no aplicaron la fórmula que les dijo el profesor, pero la habrían aplicado de otra manera, o habían hecho un análisis de otra manera, y el profesor no se los toma como bien, ¿sí? Entonces, hoy nosotros tenemos que pensar que estamos trabajando distinto. Así que bueno, chicas, ahora sí, me voy a tomar un descanso porque se dan cuenta que ya no doy más. Y nos vemos la semana que viene. Si tienen alguna duda, ya saben que el día viernes repito la clase a las 11 de la mañana. Y el martes que viene repito la clase a la 1:30 de la tarde. Así que pueden volver a unirse. Yo siempre uso el mismo link. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, buen fin de semana. Que Y se nos mejore. estamos Gracias, viendo. profe. Gracias a Dios, les digo, me dio negativo el hisopado. Ah, qué bueno. O sea que sé que no venimos peleando porque la semana pasada se hisopó mi hija, el lunes me hisopé yo,
venimos, es una congestión enorme, pero bueno, es una tranquilidad saber que no es COVID. Tal cual. Bueno. Que se mejore. Gracias, chicas, nos estamos viendo. Y ahora les subo las actividades en un ratito. Ok, gracias. Chao, Gracias, chao. profe. Hasta luego. Gracias, profe, chao. Chao, chao. Gracias, profe. Profe, el Sí. miércoles que viene volvemos a tener Meet. Sí. Ah, bueno. La idea Gracias. es tratar de volver a hacer siempre lo que todos los miércoles tengan un ratito, porque vieron que esto es distinto. Cuando ustedes pueden hacer las preguntas, yo les puedo responder, no es lo mismo que haber leído la clase. ¿Mm? Sí. Bueno, Gracias, profe. Hasta luego. nos vemos.